días aquí con esta media hora conversando sobre política y entre mujeres. Hoy me acompaña Gladys Cañizares. Ella es consultora de negocios. Su compañía Cañizares Consulting brinda asesoría a quienes inician su propio negocio. Y fíjense que además Gladys es demócrata. Y me llama la atención por la historia que ella nos va a contar ahora, porque ella no es una cubana que llegó hace 10 años, 20 años, no. Ella llegó en la década del 60 y sin embargo es demócrata. Ahora, ¿por qué Gladys es demócrata? Vamos a enterarnos ahora. Buenos días, Gladys. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Igual, Gladys. Gladys, me llama la atención porque por lo general los cubanos que llegaron en la década del 60 se afiliaron al Partido Republicano. En algún momento fueron demócratas, quizá, pero actualmente, en su mayoría, militan en el Partido Republicano. Y tienes razón, yo fui afiliada al Partido Republicano. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, déjame abrir diciendo que yo salí de Cuba en el 62, fui una niña Pedro Pan, y mis padres eventualmente tuvieron que escapar por bote. Realmente fue terrible. Y en ese momento los cubanos no disfrutaban de toda la ayuda que hoy en día se tiene, ¿no? Entonces, en la familia cubana en ese entonces era primordialmente por todos los asuntos que habían pasado alrededor de Kennedy, la Bahía de Cochino, etc. El caso es que los hijos hacíamos lo que los padres más o menos hacían en las casas. Pero yo particularmente, a medida que fui creciendo, siempre lateralmente, con mi carrera bancaria, siempre he sido activista de derechos humanos. Por la situación en la cual yo salí de Cuba, por la situación que me conllevó a salir de Cuba, a la edad de 13 años, mi colegio, yo iba al Corazón de María, fue asaltado por unos milicianos, yo traté de sujetar para que no le hiciera nada a las monjas, y tiroteó la puerta. Fue un incidente que a mí se me había olvidado. No se me había olvidado, lo había guardado, ¿no? Porque dolía. De ahí no pude ir nunca más al colegio, a la Madre Superiora. ¿Qué edad tenías más o menos en ese momento? En ese momento tenía como 14 años, 13 años, 14. ¿Y tu familia era de la clase media cubana? Clase media, sí. Y entonces no podía estudiar más. Entonces, no supe más, había un secreteo alrededor mío, como era todo entonces. La jefa de comité de barrio, que me había visto nacer, se acercó a mi mamá. Yo estaba muy, muy inquieta por todo lo que me había pasado, y entonces le dijo: mira, tu hija te va a meter en problemas, porque está hablando, está muy, muy enojada con lo que le pasó. Y entonces mi mamá fue la que agenció todo para que yo saliera como Pedro Pan. ¿Saliste sola o con alguna hermana? Sola. Mi hermano salió también como Pedro Pan, pero más tarde. Yo salí sola. ¿Y cómo fue esa despedida? ¿Cómo te convencieron? ¿Y qué te dijeron tus padres? Bueno, ese es el problema, que no se hablaba, no se explicaba. ¿Qué te dijeron que tú venías a hacer a Estados Unidos? Yo no recuerdo. Es que fue un momento tan traumático en mi vida que yo no recuerdo que a mí nadie me dio una explicación. Yo recuerdo verme en el aeropuerto, lo que nosotros los Pedro Panes le llamamos pecera, y ver a mis padres y a toda mi familia del otro lado. A mí me despojaron de mis aretes, de mis anillitos, todas mis cosas. Inclusive en un momento dado hasta me registraron. Fue una situación muy incómoda para mí. Y finalmente, cuando llegué aquí, yo no tuve que ir a parar a ninguno. Yo no fui recogida por ninguna familia, ni a Matacumbe, ni nada. Yo tenía una prima segunda que vivía en Estados Unidos, y entonces me mandaron para Passaic, New Jersey. Yo tengo clavado así en mi memoria un momento en que está nevando tremendamente. Mi tía vivía en un tercer piso. Y ellos, en esa época, ellos les gustaba mucho Olga Guillot, y tenía puesto el disco Miénteme Más. Y hasta el día de hoy no se me borra la canción esa, y yo mirando hacia afuera y diciendo: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué me pasó? ¿Qué es esto? Me habían dado ropa vieja para usar, tenía que ir al colegio con unos abrigos que eran de la tatarabuela de alguien. ¿Tenías conocimientos del idioma inglés?
Sí, en el colegio me habían enseñado, pero muy poco. No tanto como no es como cuando tú vienes a Miami, que te vas más o menos, no. Allí era Passaic, New Jersey. Y así fue mi trayectoria. Uno va, entonces, volviendo a lo que tú decías, siempre tenía inquietudes. Mi primer trabajo como voluntaria fue en derechos humanos, en Y Newark, New Jersey. antes de ir avanzando en el tiempo, ¿cuándo vuelves a ver a tus padres? Bueno, ellos en ese momento se dieron casos donde no se podían reunir los padres y los hijos, y mi madre estaba tan desesperada que salieron en bote, escaparon en bote. En la Navidad del año 63, casi faltaban 3 meses para cumplir los 2 años de separación. ¿Y ya tu hermano estaba aquí en Estados Unidos? Sí, sí. Y entonces, ¿cuándo comienzas tú a interesarte en política aquí en Estados Unidos? Bueno, yo te diría que realmente esa época fue de estudios, viviendo en New Jersey, tal vez al no estar tan cerca de Miami era un poquito diferente, pero yo me mudo a Miami en el 79. Ya mis padres se habían retirado, habían venido acá. Después yo empecé a trabajar en la banca, trabajé para Bank of America en Argentina por 3 años hasta el año 83. ¿Y qué estudiaste? ¿Qué fue lo que estudiaste? Bueno, mi primera carrera fue el arte, todo lo que era diseño de modas y cosas así, dibujo, ilustración, pero por circunstancias que el arte era difícil, no daba. Cuando me mudo a Miami, me encuentro que Miami no es lo que era hoy en día, realmente, y yo pregunté qué es lo que hay, la banca, entonces volví a incurrir en una carrera totalmente nueva, inclusive volví a la universidad mientras estuve en Buenos Aires, y me formé en la carrera bancaria, pero eso fue por necesidad, como tenemos que hacer todo. Después me gustó muchísimo, y en esa carrera bancaria mitad fueron 30 años, mitad fue internacional con corporaciones latinoamericanas principalmente, y la otra mitad fue con el proyecto de pequeñas empresas, lo que le llaman aquí el Small Business Administration del gobierno americano, que yo siempre era como coordinadora en los bancos de eso. Eso es principalmente para pequeños negocios, que es cualquier negocio que se inicie. Los negocios cuando se están iniciando no tienen el respaldo, tienen mucho riesgo. Por ejemplo, tienes un restaurante, es el más riesgoso, etcétera. Entonces los bancos no quieren tomar ese riesgo. ¿Y ya en ese momento estabas relacionada con la política? ¿O cuándo es que empieza? Bueno, mi política empezó en la Fundación Nacional Cubano-Americana. Sí. Y entonces ¿En qué época más o menos? Bueno, en los 80. Yo te diría que alrededor de tal vez tarde en los 80. ¿En ese momento tú eras demócrata o eras republicana? Todavía era republicana, sí. Y entré en la fundación y así fue mi trayectoria. O sea, pasé por varias organizaciones. ¿Y por qué demócrata? ¿En qué momento decides cambiar? Por Bill Clinton. Durante la presidencia de Clinton. Sí, Bill Clinton en ese momento mostraba, ya yo venía cambiando mi forma de pensar, porque me gustaba más la plataforma de ellos, del Partido Demócrata, y ya cuando vino Bill Clinton, vi en él posturas y ofrecía ciertos cambios que me gustó, y él fue el que me cambió al Partido Demócrata. A mí me llama la atención porque en la manera de pensar de Gladys, a veces no coincide quizás con el cliché que tenemos nosotros de las personas que llegaron aquí en la década del 60. Porque yo he hablado con ella muchísimo y ella es una de las que defiende el hecho de que haya un intercambio entre la isla y los que vivimos fuera de la isla. ¿Cómo es eso? ¿Por qué tú defiendes esa posición? Bueno, yo defiendo esa posición por esta razón. Justamente porque yo sí he sido activista. He participado en varias organizaciones aquí en el exilio. Hasta la última fue como el Comité Cubano por la Democracia. O sea, fui moderando mi postura y fui coordinadora en un momento de Amnistía Internacional. Diferentes cosas que fueron cambiando mi forma de pensar. Yo pienso que yo llevo ya 54 años acá
y pienso que los métodos usados por las organizaciones en Miami, cubanas, no han sido totalmente, en mi opinión, correctos. De lo contrario, las cosas serían diferentes hoy en día. Entonces, a estas alturas, ahora que hemos llegado a un momento donde el presidente Obama y el presidente Raúl Castro llegaron a un acuerdo, visitó a Cuba, la reapertura de las embajadas, y sucedió todo eso, y está como promotora de negocios, que me gusta, que sé, no solo promotora, que sé que las pequeñas empresas es lo que ha hecho este país grande, y por lo tanto sé que las pequeñas empresas es lo que va a hacer a Cuba, va a volver. Que hay problemas, todo sigue existiendo de cierta manera, pero personalmente no estoy de acuerdo con el embargo. Pienso que el embargo ha sido una ficha que ha jugado mucho en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y me parece que es extremadamente injusto, y voy a explicar por qué extremadamente injusto. Es el embargo más largo que ha habido prácticamente en la historia del hemisferio, y es como una pugna de poder, una ficha con la cual se juega, y mientras en medio de esa situación están los cubanos, los ciudadanos cubanos, sufriendo escaseces. Sí, muchos van a decir que la culpa la tiene el gobierno, pero un embargo económico durante 50 y tantos años. No se mueva de ahí, porque Gladys, cuando regresemos, nos va a decir si ella ha ido a Cuba y por qué, si es que ha ido, por qué lo ha hecho. Usted quédese ahí, que seguimos conversando.